Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les traemos un caso de transposición entre las piezas 13 y 14. Compararemos el plan de tratamiento número 5 con el plan de tratamiento número 7. Veremos cuáles son los errores y cómo podemos corregirlos. Vamos a empezar con el plan de tratamiento número 5 y ver las secuencias que nos envían. Si se pueden fijar, empiezan a mover las piezas 13 y 14 a la misma vez. Y esto no es predecible, es decir, vamos a ver desde una posición inicial como no tenemos el espacio ni por mesial ni por distal de ambas piezas. Es decir, nosotros todavía no le hemos pedido ningún tipo de indicaciones al CAD, solamente fue el primer clincher que nos llegó, es un refinamiento, y esto fue lo que nos enviaron. Fíjense cómo mueven las dos al mismo tiempo. ¿Y esto qué nos va a ocasionar? Esto nos va a ocasionar, primero, que no tenemos el espacio. Y de igual manera, si lo tuviésemos, pues no sería lo más predecible moverlos al mismo tiempo. Con lo cual, lo ideal sería secuenciarlo. Y es lo que hicimos en el plan de tratamiento número 7. Fíjense que lo más probable es que haya contactos indeseados, haya fricciones entre las superficies interproximales y esto pues, hace que los movimientos no sean predecibles. Vamos a ver el plan de tratamiento número 7 y a ver qué le indicamos o cuáles son las diferencias con respecto al 5. Fíjense en esta secuencia cómo la pieza 14 empieza su movimiento mucho antes que la pieza 13, es decir, ¿qué le indicamos al CAD exactamente? Le indicamos que empezara con el movimiento, un movimiento en bisagra de la pieza 14, específicamente un mesial out de la pieza 14, y cuando ésta llevara el 50% de su recorrido, empezara a mover la pieza 13. Fíjense de nuevo cómo justamente en el alineador 17, 16, 17, aquí empieza el recorrido de la igualización de la pieza 13. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, muy sencillo. Primero, fíjense la posición inicial. Al no tener el espacio, tenemos que generar dicho espacio previamente para poder alinear las piezas. Si yo quiero expandir la pieza 14 y lingualizar la pieza 13, pues tengo que generar el espacio previamente, con lo cual, hasta que la pieza 14 no se mueve en el 50% de su recorrido, es decir, ese mesial out con expansión, ese movimiento en bisagra que nos va a dar mucha más predictibilidad para alinearla, la pieza 13 se mantiene anclada. Esto es lo que nos va a ayudar y nos va a garantizar es un movimiento totalmente predecible. Fíjense también qué otras diferencias pueden observar acá con respecto al plan de tratamiento número 5. Fíjense que hay un atache por palatino. Este atache por palatino lo que nos va a garantizar es una fuerza extra, es decir, una cupla. Sabemos que tenemos una fuerza que el plástico va a ejercer sobre el diente. Además tenemos el atache por vestibular y le vamos a agregar ese atache por palatino para que nos genere esa fuerza de la misma magnitud, pero en una dirección contraria. Esto nos va a garantizar una mayor predictibilidad en ese movimiento de rotación, que es un movimiento de rotación bastante severo. ¿Qué otras diferencias podemos observar con respecto al 5? Tenemos el atache por palatino y tenemos también las rampas anteriores. Estas rampas anteriores, fíjense, vamos a verlo en una vista lateral, desde la posición inicial. Fíjense que pudiese haber un contacto prematuro con la arcada antagonista, es decir, en este caso con la arcada inferior, con lo cual le dijimos al técnico que nos colocara esas rampas para evitar cualquier tipo de interferencias con dicha arcada antagonista. ¿Qué más? También tenemos, fíjense, el espacio que hay entre las piezas, en las caras proximales de la pieza 13, tanto por mesial como por distal. Fíjense cómo acaba el plan de tratamiento número 7 y cómo termina el plan de tratamiento número 5. Fíjense los espacios interproximales entre las piezas 13 y 14 y entre las piezas 13 y 15. Fíjense en el 7 y fíjense en el 5. ¿Qué le indicamos al CAD exactamente? Le indicamos que dejara 0,2 milímetros de espacio tanto por mesial como por distal de la pieza 13. ¿Para qué?
para garantizarnos o evitarnos posibles contactos indeseados o fricciones interproximales en estas piezas, tanto por mesial como por distal. Con lo cual nos va a garantizar un alineamiento mucho más predecible. ¿Qué más podemos diferenciar en el primero y en el segundo? Aparte de las secuencias, el anclaje, ¿vale? Nosotros, al realizar esta secuencia, con todas estas diferencias, estamos aumentando la predictibilidad de este alineamiento, tanto en la expansión de la pieza 14 como en la lingualización de la pieza 13. Fíjense desde una vista oclusal, pero también se pueden fijar en una vista lateral que indicamos botones. Justamente o específicamente en el alineador 17, fíjense en esta vista, en el alineador 17 empieza ese movimiento del canino, es decir, de la pieza 13, el mesial in. Y al mismo tiempo que nosotros le damos ese mesial in, si se fijan, nosotros también extruimos la pieza con elásticos triangulares. Estos elásticos triangulares sabemos que al tener un método auxiliar va a aumentar la predictibilidad de los movimientos en esta planificación, con lo cual cuando empieza el movimiento de mesial in vamos a realizar el mismo movimiento de extrusión, lo podemos hacer porque son totalmente predecibles y simultáneos, se puede hacer de manera simultánea y esto nos va a garantizar el correcto alineamiento tanto desde una vista oclusal, es decir, transversalmente, y ese engranaje que queremos verticalmente. Si se fijan, este es un caso de transposición, es un caso que, si se fijan, desde el primer alineador, para alinear correctamente la pieza 14 a su sitio y viceversa con la 13, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio. Si lo quisiéramos hacer, pues tendríamos que expandir la pieza 13, posiblemente la sacáramos de la tabla, y también tuviésemos que comprimir mucho y distorrotar esta pieza 14. Son movimientos muy poco predecibles, no tenemos el espacio y también vamos a perjudicar periodontalmente al paciente, con lo cual en estos casos lo ideal es dejar la transposición, alinearlos y una vez terminemos el caso, si se pueden fijar, vamos a tener que hacer un tallado oclusal. ¿Cómo lo hacemos? Aquí el objetivo es que este paciente tenga, una vez alineadas las piezas, un correcto engranaje y una correcta estabilidad oclusal. ¿Cómo logramos esto? Sabemos que con la transposición no podemos obtener una guía canina en el lado derecho del paciente, pero al tallar tanto la pieza 14 como la pieza 13, vamos a obtener, o el objetivo va a ser obtener una función de grupo en este lado derecho. Con lo cual, ese va a ser nuestro objetivo final. Una vez alineadas las piezas, obtendremos la función de grupo en el lado derecho. ¿Para qué? Para que haya estabilidad oclusal a largo plazo y de esta manera nos evitaremos posibles recesiones o posibles problemas periodontales con los contactos con la arcada antagonista.